Listo. Vamos a iniciar. Entonces, pues iniciamos con sistema masa-resorte. Entonces, para tener en cuenta el sistema masa-resorte, vamos a considerar un soporte rígido y fijo, al cual le vamos a colgar un resorte de masa insignificante. Y en la parte de abajo del resorte vamos a colgar una masa. La dinámica es tomar este sistema que tenemos acá y acelerarlo, hacer que la masa empiece a subir y bajar. Entonces, la dinámica del modelo es obtener un modelo que permita, que proporcione la posición de una masa en cualquier instante. ¿Sí? La ecuación que vamos a tener aquí en este modelo, de una vez se las doy. Esta es la ecuación general. Una ecuación de segundo orden. La posición ya la voy a dejar con la letra X, pero uno la puede también trabajar con Y porque el movimiento de la masa es vertical. Es normal que uno encuentre aquí la letra Y. En la teoría, en el libro, usted no encuentra esta letra lambda. Aquí donde está la lambda, aparece una beta. No me gusta colocar la beta porque es que la beta nosotros ya la tenemos para las soluciones de la ecuación auxiliar, en el caso complejo, que son alfa más o menos beta i. Entonces aquí prefiero colocar una lambda. Simplemente lo digo porque es que en muchos ejercicios del libro hacen preguntas que tienen que ver con el beta. Entonces, para que tengan presente que en el libro aquí aparece una beta. Bueno, es m, que es de la masa, segunda derivada de la posición, lambda, que es una constante de proporcionalidad, ahorita hablamos de ella, k es otra constante de proporcionalidad, multiplicado por x, y aquí una función g de t. Esa es la ecuación general. ¿Sí? Entonces, aquí lo bonito es que ya tenemos la ecuación. Ahora, de esta ecuación, ¿qué podemos hablar? Bueno, de esta ecuación podríamos tener un movimiento no forzado o un movimiento forzado. No forzado es que g de t es la función nula, o sea, aquí hay 0. Y forzado es que g de t, pues efectivamente sí es una función. ¿Dónde se ve en el sistema el movimiento forzado? Pues en realidad el movimiento forzado no se le aplica directamente a la masa, se le suele aplicar es al soporte. Aquí dice que el soporte es rígido y fijo, pero bueno, ese señor se puede mover por medio de este señor. El G representa una fuerza que se le aplica al soporte y lo sube y lo baja. Cuando usted mueve el soporte, pues la masa se tiene que mover. Entonces ahí es donde se aplica esa fuerza G. El enunciado dice, ¿no? Se le aplica una fuerza externa de G de t o F de t, como le llama el libro, de, no sé, la función seno de t, entonces una función senoidal, sube y baja el soporte. Bueno, entonces, si es nula la función, es movimiento no forzado. Si aquí hay una función en realidad que mueve el soporte, pues se dice que es un movimiento forzado. Ahora, si la lambda que tenemos acá es igual a 0, se dice que es no amortiguado. Y si lambda es diferente de 0, es porque sí aparece en la ecuación. Mira, aquí está. Cuando lambda vale 0, desaparece el x'. Nos queda esta ecuación más simple. Cuando lambda es diferente de 0, pues aparece multiplicando el x', que es la velocidad, ¿no? Bueno, el amortiguamiento es una fuerza que hace que la masa tienda a detenerse. Y puede ser experimentado, no sé, si consideramos la fuerza, la resistencia del aire. No sé, si consideramos la resistencia del aire, la masa tiende a detenerse. O puede ser que todo el sistema se encuentre sumergido en un líquido. Ese líquido hace que la masa tienda a detenerse. Entonces vamos a tener una fuerza de amortiguamiento. Y por lo general, en los ejercicios que trabajamos acá, uno supone que esa fuerza de amortiguamiento es numéricamente proporcional a la velocidad instantánea. Entonces, por eso aparece el x', que es la velocidad, multiplicado por lambda. Entonces, lambda es la constante de proporcionalidad de esa fuerza. Es la fuerza de amortiguamiento. ¿Sí? Si no hay movimiento forzado y si no hay una fuerza de amortiguamiento, pues tendríamos un modelo así, bastante simple. Un modelo no forzado, no amortiguado, lo que conoce como un movimiento armónico simple. En un movimiento armónico simple, la idea es que la masa nunca se va a detener y siempre va a subir y bajar la misma cantidad. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, para trabajar estos ejercicios hay que tener en cuenta las unidades. Hay todos los ejemplos que uno trabaja aquí se hace con, cuando nos hablan de fuerza, pues trabajamos aquí nosotros con libras, ¿no?
Si estuvieran en curso de física, pues trabajarían con newtons. Si uno trabaja con newton, recuerde que la masa se mide en kilogramos. Si uno trabaja en kilogramos, recuerde que el desplazamiento es metros. Si uno trabaja en metros, recuerde que la gravedad se mide como 9.8 metros por segundo cuadrado. En cambio, si uno trabaja con libras, recuerde que la masa se mide en slug. El desplazamiento se mide en pies y la gravedad equivale a 32 pies por segundo al cuadrado. Eso es para tener en cuenta. Bueno. Vamos a obtener esta ecuación. Vamos a mirar de dónde sale la del movimiento no forzado y no amortiguado, la más simple de todas. Y de paso, pues hablamos un poquito de las otras, cómo van apareciendo. Entonces vamos a deducir la primera fórmula, la del movimiento no forzado y no amortiguado. Entonces, sistema masa resorte no forzado ni amortiguado. Movimiento armónico simple. Entonces vamos a acelerar la masa y vamos a ver qué ocurre. Bueno, aquí tengo los modelos, aquí ya tengo algo dibujado para esta ocasión. Tenemos el soporte, le colocamos el resorte de masa insignificante. En muchos ejercicios nos dicen la longitud del soporte. ¿Sí? Entonces, a veces es importante, dependiendo de los datos que nos den. A veces no es importante. Bueno. Y al resorte, en la parte de abajo, le colocamos la masa. Esa masa hace que el resorte se elongue, se estire algunas unidades. Entonces, vamos a utilizar S para hablar de la elongación del resorte. ¿Sí? El resorte, cuando usted lo baja y lo deja aquí quietico, ¿sí? Aquí estaría en equilibrio. Entonces, hay una fuerza que siempre actúa hacia abajo, que es la fuerza del peso, pero hay algo que la detiene, ¿no? Que no la deja bajar, que es la fuerza de restauración del resorte, que va hacia arriba. De la fuerza de restauración del resorte, uno aplica lo que conoce como la ley de Hooke. Y dice que la fuerza de recuperación del resorte es proporcional a su elongación total. Entonces, depende de cuánto se estire. Es este estiramiento multiplicado por una constante. Esa es la fuerza de recuperación. Es decir, algo así. Supongamos que tenemos aquí el resorte de longitud L. Y le aplicamos una pequeña fuerza como para estirarlo. Y tenga una elongación S. Y lo dejamos ahí quieto. Entonces el resorte debe estar ejerciendo una fuerza contraria, ¿sí? De igual magnitud a la fuerza F, pero en dirección opuesta. Esa fuerza de restauración, según la ley de Hooke, bueno, estas fuerzas son iguales, lo que cambian son la dirección. Esa fuerza de restauración es la elongación multiplicada por una constante K. Cuando usted le aplica una fuerza, la idea es que esta fuerza sea conocida. Dice, vamos a aplicarle tanta fuerza al resorte para poder medir la constante de proporcionalidad. Entonces, aplicando la ley de Hooke, si usted conoce la fuerza F, mide la elongación, entonces puede hallar la constante K. K simplemente pasaría aquí a dividir el S que diga, y nos quedaría que K es la fuerza de restauración, o sea, la fuerza que usted aplicó para estirarlo, dividido por la elongación, y encontró la constante K. ¿Sí? Esa constante se conoce como la constante de recuperación del resorte. A veces para medir el K, la fuerza que se aplica, y eso ocurre en casi todos los ejercicios, es la del peso de la masa. Entonces, esta masa pues genera un peso. Y cuando se deja aquí en equilibrio, pues aparece la fuerza de restauración. Entonces ambas son iguales, pero en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, por lo general, la constante K se mide con esta fuerza, con el peso. Bueno, entonces, cuando el sistema está en equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. También cuando el sistema está en equilibrio, el punto de equilibrio va a ser nuestro sistema de referencia. Cuando la masa se estire o se dirija hacia abajo lo vamos a considerar nosotros positivo. Y hacia arriba va a ser negativo. Por lo tanto, todas las fuerzas que se apliquen hacia lo positivo se toma positivo y todas las fuerzas que se apliquen hacia lo negativo se consideran negativo. Por lo tanto, cuando aquí hagamos la suma de fuerzas, ¿sí? En un sistema libre de fuerzas, solo estamos considerando en este caso el peso y la fuerza de restauración del resorte. Fuerza de restauración del resorte apunta hacia lo negativo, entonces se toma negativa. Y el peso apunta hacia lo positivo, entonces se toma positivo.
¿sí? Y la fuerza de restauración del resorte, según la ley de Hooke, es su elongación multiplicada por la constante K. Y tenemos esta ecuación. Esta ecuación que nace aquí del equilibrio se va a reemplazar ahorita cuando aceleremos el sistema. Entonces esta la tenemos ahí guardada. Vamos a acelerar el sistema. Les tomamos la masa y tenemos varias opciones. Podemos estirar un poquito más, o sea, tirar la masa un poco más abajo para que el resorte se elongue más. Esa es una opción. Y aquí lo soltamos. Entonces eso va a empezar a subir y bajar. Pero otra opción es, ¿por qué no sube la masa? Sea como usted la trabaje, tiene que llegar a la misma ecuación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace siempre? Pues uno lo que hace es, oiga, váyase por el camino más sencillo. Váyase por el camino más sencillo, porque si usted la mira hacia arriba hay dos casos. ¿Qué tal usted la suba, pero no llegue a su elongación, a su longitud normal, a L, sino la suba solo una gotica? Ese es un caso. Y el otro caso es que la suba lo suficiente para que pase y el resorte nos quede un poquito más corto, ¿sí? Se contraiga bastante. Entonces, si usted la mira hacia arriba, salen dos casos. En cambio, si usted la mira hacia abajo, solo sale un caso, que es que se elongue más. Entonces, vámonos por la parte fácil. ¿Sí? Repito, trabaje como trabaje, tiene que llegar a la misma ecuación. Entonces, uno siempre pues, busca el lado más fácil de sacar la ecuación. Entonces, estiremosla más. ¿Cuánto la vamos a estirar? Este es nuestro punto de inicio, nuestro origen. Entonces, lo vamos a estirar inicialmente X unidades. Y aquí lo vamos a acelerar. Lo podemos simplemente soltar para que empiece a subir y bajar. O lo podemos soltar aplicándole una pequeña fuerza, ¿sí? O sea, una velocidad inicial. Puede ser hacia arriba como para que se estire un poquito más y ahí sí empiece a moverse. O puede ser una fuerza en dirección hacia lo negativo, o sea, hacia arriba para que coja velocidad y se mueva rápido. O simplemente lo suelta. Bueno, aquí es donde uno lo acelera. ¿Sí? En el momento de acelerarlo, este va a empezar a subir y bajar. Pero cuando esté subiendo y bajando, de todas formas, el sistema libre de fuerzas dice que las fuerzas que están actuando va a ser siempre el peso y la fuerza de restauración del resorte. ¿Sí? Entonces, inicialmente, ¿cómo se estiró? Apenas se suelte, empieza a ejercer la fuerza de resistencia, ¿no? Bueno, esa siempre está en realidad ejerciendo. Entonces va hacia arriba en el instante que inicia y el peso va hacia abajo. Bueno, el peso sí siempre va hacia abajo, la fuerza de resistencia sí va a cambiar, ¿no? Porque puede llegar la masa a subir lo suficiente para que el resorte se contraiga bastante. Por lo tanto, en ese caso, la fuerza de restauración apuntaría hacia abajo. ¿Sí? Trata de que quede longitud L. Pero como inicialmente la estamos mirando desde aquí, desde el modelo fácil, pues inicialmente va a ir hacia abajo, bueno, hacia lo negativo que diga, y el peso hacia abajo, que es lo positivo. Y entonces, en un sistema acelerado, pues tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Al escribir la segunda derivada, aparece una ecuación de segundo orden. Y haciendo la suma de fuerzas, pues tenemos la fuerza de restauración, que inicialmente apunta hacia arriba, por lo tanto de toma negativa, y el peso que apunta hacia abajo, que se toma positivo. ¿Sí? En este caso, la fuerza de restauración pues, es proporcional a su elongación. ¿Cuánto se ha elongado en este instante el resorte? Inicialmente ya se había estirado S unidades y ahora le estamos aumentando X unidades. O sea que en total se han elongado S más X unidades. Si usted distribuye, aquí quedaría menos KS. Y según esta fórmula del equilibrio, menos KS multiplicado por el peso es igual a 0. Entonces, menos KS más, multiplicado, dije, menos KS más el peso es igual a 0. Menos KS más el peso es igual a 0. Por lo tanto, solo nos queda menos KX. Menos KX es igual a M, X2'. Y este señor pasa al otro lado, que es igualado a 0. Y ¡fum! Apareció la ecuación. Entonces, así se deduce la fórmula.
¿Sí? ¿En qué cambian las otras? ¿Qué cambia si usted considera la fuerza de amortiguamiento? Si usted considera que el sistema está sumergido en algún líquido, estamos considerando la fuerza de resistencia al aire. Cuando está en equilibrio, las únicas fuerzas que están actuando son estas dos. Pero usted ya cuando lo acelera y este señor empieza a subir y a bajar, ¿sí? La fuerza de amortiguamiento hace que, bueno, siempre va a ir en contra del movimiento. Entonces hace que este señor tienda a detenerse. Entonces, inicialmente, pues uno supondría que aquí simplemente lo suelto, por lo tanto la masa se va hacia arriba. Se va hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de restauración trataría de detenerlo. O sea, debería apuntar hacia abajo. Y hacia abajo es positivo. No, pero en realidad aquí uno lo considera negativo. Bueno, debe ser que uno lo está aplicando desde el momento que empieza a estirarlo. Desde que usted lo está estirando, ya la fuerza está ejerciéndose y va en contra del movimiento. Entonces, se supone que va hacia arriba y se tomaría negativo. Y esa fuerza de amortiguamiento, pues uno considera que es proporcional a la velocidad instantánea. Entonces, ahí es donde aparece el lambda. Entonces, aquí simplemente en la sumatoria de fuerzas, deberíamos colocar menos lambda x', menos lambda veces la velocidad. ¿Sí? Y ahí es donde aparece el menos lambda x'. Y al final usted lo pasa al otro lado y queda positivo. Y ahí nace entonces el lambda x', este lambda x'. ¿Sí? Y la G, pues es lo que digo, ¿no? La G es una fuerza externa, una fuerza que se le aplica más que todo al soporte. Por lo general el ejercicio nunca le dice que se le está aplicando el soporte, por ahí es donde uno la mira. Entonces aparece esa fuerza, y esa fuerza pues va aquí. ¿Sí? Y ahí están los sistemas. Ahí habladito. Bueno, de todas formas del movimiento amortiguado, pues vamos a hablar más adelante en la próxima clase, porque ahí salen unos tipos de movimientos. Entonces, amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Bueno, listo. Aquí lo importante es que, bueno, ya sabemos de dónde salió la ecuación. Ahora, teóricamente, vamos a resolver esta ecuación. Aquí salen cosas interesantes. Esta ecuación es simple, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Bueno, la general también es de segundo orden con coeficientes constantes, ¿no? ¿Dónde está la general? Acá. Porque m, lambda y k son constantes positivas. ¿Sí? Entonces, es una ecuación de coeficientes constantes. Por lo tanto, si es homogénea o queremos trabajar con la homogénea asociada, podemos trabajar siempre con la ecuación auxiliar. Esa partecita sería fácil. Y si g de t es una función que cumple la parte de coeficientes, este ejercicio debería hacerlo por coeficientes. Ya si g de t es una función que no cumple lo de coeficientes, o sea, ahí ya tocaría variación de parámetros. Ahí sí que se le hace, toca por variación. Pero lo bueno es que es de segundo orden, entonces no es tanto lo que hay que trabajar. Bueno. Entonces, tenemos ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Nos vamos a la ecuación auxiliar. Bueno, antes de irnos a la ecuación auxiliar, desde la ecuación, lo que usted inicialmente necesita encontrar es la masa y la constante K para poder empezar el ejercicio. La masa sale del peso, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. Ahí encuentra la masa. A veces el ejercicio le dice una vez cuánto es la masa. A veces le hace el peso y usted encuentra la masa. Y necesita el valor de K. Entonces toca mirar qué fuerza es la que estiró el resorte, que por lo general es el peso. Entonces también con el peso se suele encontrar la constante K. Entonces puede decir que le digan en el enunciado, usted toma un resorte que inicialmente tiene 5 pies y al colocarle una masa de peso tanto, se enlongó o quedó midiendo 8 pies. Entonces, pasó de 5 a 8. ¿Cuánto se elongó? 3.
Entonces usted puede encontrar la elongación. Y conociendo la elongación, conociendo el peso, la S pasa aquí a dividir y encuentra el valor de K. Entonces, en casi todos los ejercicios, M y K, bueno, M siempre encuentra con el peso. Y K casi siempre también se encuentra con el peso. Y aquí, ya encontrando M y K, pues ahora sí trabaja la ecuación. Ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Usted se dirige a la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, en la teoría, nosotros siempre la trabajamos con M, pero el problema es que aquí la letra M la estamos utilizando para la masa. Entonces, aquí escribí la ecuación auxiliar en términos de la letra N. Y nos quedaría para la segunda derivada, M n al cuadrado. Sin derivar, sin N, igual a 0. Bueno, esa N está fácil de despejar. El K pasa al otro lado negativo, el M pasa a dividir. Recuerden que K y M son positivos, por lo tanto, con ese menos queda negativo. Y sacamos raíz. ¿Sí? Nosotros, teóricamente, esto siempre lo hemos escrito como, bueno, como la parte imaginaria, ¿no? El beta. Entonces, por eso quiero dejar aquí el beta, ¿no? Entonces, repito lo que dije en un inicio. Si usted busca en el libro, esta fórmula aparece aquí con beta. Y hay muchos ejercicios que le piden algo de beta. Entonces, cuando le piden beta, están pensándose en esta constante. Yo no lo quise colocar ahí porque es que la beta ya la estábamos utilizando desde antes para la parte imaginaria de las soluciones complejas. ¿Sí? Entonces, por eso dejé el beta acá. En este caso, alfa vale 0. Entonces, tenemos soluciones complejas. E a la alfa, en este caso sería t. Trabajamos con x y t. E a la alfa t, pero alfa vale 0, entonces la exponencial no va. Nos quedaría simplemente coseno de beta t. Primera solución particular. Y la segunda, la misma, pero con seno. Combinamos y tenemos la solución de la ecuación diferencial, que es una familia biparamétrica. Y en este caso no solo la solución, sino la solución general, por ser de coeficientes constantes. Entonces cumple con las condiciones ideales para tener solución general. Ahora, ¿qué se hace? Pues encontrar C sub 1 y C sub 2. Para eso necesitamos condiciones. Condiciones iniciales. Las condiciones que nos dan es una para la posición y una para la velocidad. Lo clásico es que nos den el inicio en el tiempo cero. Al inicio, ¿dónde se encuentra la partícula? Al inicio, ¿cuál es la velocidad de la partícula? ¿Sí? Pero esto puede cambiar. Usted puede encontrar un ejercicio que dice, bueno, cuando la partícula ya lleva, bueno, cuando la masa que lleva un segundo acelerado, entonces su posición es tanto y su velocidad es tanto. Entonces no es necesario que nos den en cero, simplemente necesitamos un tiempo con una posición, el mismo tiempo con una velocidad. ¿Sí? Si es el cero, mejor porque trabajar con cero es más fácil. Nos va a quedar ecuaciones triviales. Tenga presente que aquí la dinámica es construir un sistema de 2×2. Bueno, para la posición, hay que tener en cuenta aquí el juego de palabras. Nos pueden decir que la masa inicialmente se encuentra por debajo de la posición de equilibrio. Por debajo, tenga en cuenta que por debajo es negativo, por debajo de la posición de equilibrio es positivo, ¿no? Usted toma el valor que le den, positivo. O le pueden decir que está por encima de la posición de equilibrio. Por encima, recuerde que es negativo. Eso es lo que usted debe tener en cuenta para la posición. Y para la velocidad, le pueden dar 3 frasecitas. Inicialmente arranca con una velocidad ascendente. Ascendente, yo pienso en una flecha hacia arriba. Sube. Y hacia arriba es lo negativo, ¿no? Usted toma la velocidad inicial negativa. Descendente, yo pienso en una flecha que baja. Y hacia abajo es lo positivo. Lo tomo positivo. O le puede decir que inicialmente la masa parte del reposo. Entonces simplemente se soltó. Se dejó llevar. Aquí en el reposo, la velocidad inicial vale 0. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta estas frases en los enunciados para saber si se toma positivo, negativo o 0. Listo. Importante.
Bueno, entonces, usted toma las condiciones de la posición, reemplaza y tiene su primera ecuación. Y la otra condición es para la velocidad. Entonces tiene que derivar, reemplaza y en teoría usted arma un sistema de 2 por 2. A menos que sea con 0. Con 0 es fácil, porque si yo reemplazo aquí por 0, este señor se va, coseno vale 1 y me queda que C sub 1 es la posición inicial. ¿Sí? Y entonces que ya encontramos una constante. Bueno, pero eso depende del ejercicio. Bueno, en teoría usted toma las condiciones, reemplaza y ya tiene los valores de C sub 1 y C sub 2. Encontró su ecuación diferencial, teóricamente. Su modelo. Ya teniendo el modelo, a uno le pueden hacer preguntas. Oiga, ¿dónde se encuentra la masa cuando el tiempo es tanto? Entonces, evaluación de funciones. Reemplaza T, encuentra X. Pero también le pueden hacer preguntas como, oiga, en tanto tiempo, en tal posición, ¿cuánto tiempo lleva la masa? ¿Cuál es el tiempo para que la masa esté en algún lugar específico? Nos dan X y nos piden T. Y acá el problema es que T aparece 2 veces. Si usted quiere encontrar T, la condición es que T debe aparecer una vez. La regla básica para poder despejar una incógnita, que aparezca una vez. Y entonces, esta ecuación así como está, no nos sirve. Por lo tanto, en muchos ejercicios uno trabaja con ecuación alternante o ecuación alternativa. En la ecuación alternativa, T aparece solo una vez. Y no quiero dar la ecuación de una vez. Voy a decir de dónde sale esa ecuación. Para armar la ecuación alternante, la ecuación alternativa, vamos a trabajar con C sub 1 y C sub 2, que en teoría usted ya los encontró. Y vamos a formar un triángulo rectángulo. ¿Sí? La posición del triángulo depende de los valores de C sub 1 y C sub 2. Ahora, tenga presente lo siguiente. C sub 1 acompaña coseno. Coseno, por lo general, tiene que ver con el eje vertical. C sub 2 acompaña seno. Seno tiene que ver con el eje. Bueno, este era horizontal, este es vertical. ¿Sí? Por lo general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo contrario. C sub 1 vamos a tomar como vertical y C sub 2 lo vamos a tomar como horizontal. Aquí solo hice un dibujito. Puse el caso donde C sub 1 y C sub 2 son positivos. Entonces, el dibujo del triángulo quedaría en el primer cuadrante. Pero dependiendo de los signos de estos señores, podríamos estar trabajando en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Es importante saber en qué cuadrante estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo coloqué en el primero y ahorita explico cómo es la dinámica de los cuadrantes. La hipotenusa la denoté con la letra A. Y el A pues, lo podemos encontrar con la fórmula de Pitágoras. A es igual a la raíz de C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Y también por identidades pitagóricas, aquí coloqué un ángulo phi. C sub 1 para phi es el opuesto. Este señor es la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es seno. Y ahí usted puede despejar el C sub 1. Y C sub 2 se puede escribir, C sub 2 es el adyacente. C sub 2 es coseno multiplicado por A. ¿Sí? ¿Para qué me sirven estos señores? Bueno, estos nos sirven para reemplazarlos aquí en la fórmula. C sub 1 y C sub 2. Reemplazando estos señores, nos quedaría lo siguiente. Aquí reemplacé C sub 1 y acá reemplacé C sub 2. De esta fórmula podemos sacar factor común el A. Y nos quedaría producto de seno, coseno, coseno, seno. Que por identidades trigonométricas, esto es lo mismo que la suma de ángulos. Seno de beta t más phi. Esta es la ecuación alternativa, ecuación alternante, donde la t solo aparece una vez. Entonces, con esta ecuación usted puede resolver muchos problemas, como problemas que nos den x y nos pidan t. Usted lo puede despejar de ahí. Bueno, el a ya sabemos cómo encontrarlo, ¿no? El a es con la fórmula de Pitágoras, simplemente suma de C sub 1 al cuadrado, C sub 2 al cuadrado, sacamos raíz. Ahora, la función que tenemos acá es una función seno.
Seno por lo general sube hasta 1 y menos 1, ¿no? De ahí no se mueve. Pero cuando usted la multiplica por A, sube a unidades y baja a unidades. Este señor es lo que se conoce normalmente como la amplitud. Entonces, por eso la denoté con la letra A, amplitud. Nos dice cuánto va a subir y cuánto va a bajar. ¿Sí? Entonces, por eso sabemos que cuando tenemos un movimiento, un sistema no forzado, no amortiguado, según la ecuación alternante, la solución es una función seno. O sea que eso va a subir y bajar siempre lo mismo por toda la eternidad. No hay nada que la detenga, en teoría. Bueno, y lo otro que usted necesita para poder aplicar la ecuación alternante, bueno, aquí yo tenía el dibujo, es encontrar el phi. Ahorita miramos el dibujo. Para phi hay que saber trabajar la parte de ecuaciones trigonométricas. Entonces, uno dice, bueno, para el phi simplemente pues utilizo la fórmula de tangente. Tangente de phi es igual a opuesto sobre adyacente. C sub 1, C sub 2, despejo phi y nos queda arcotangente de C sub 1, C sub 2 y listo, salió. Esto hay que medirlo en radianes primero que todo. Y lo segundo, en realidad no es así de fácil que uno despeja el ángulo phi. Todo depende de la ubicación. ¿Sí? Porque esto usted dónde lo va a colocar. Esto lo va a colocar uno en una calculadora. Pone la calculadora en modo radianes y le dice, calculadora, dígame cuánto es arcotangente de C sub 1 y C sub 2. ¿Qué le va a decir la calculadora? Si C sub 1 y C sub 2 es positivo, le da un número positivo, que sería el phi. Pero si este cociente es negativo, por ejemplo, en el caso que C sub 1 fuese negativo, entonces el triángulo estaría en el cuarto cuadrante. Si es negativo, arcotangente es negativo. Entonces nos daría el phi del cuarto cuadrante. Ahí vamos muy bien. La calculadora trabaja muy bien primer cuadrante y cuarto cuadrante para la función arcotangente. Pero puede ser que su dibujo no esté ni en el primero ni en el cuarto. Puede ser que su triángulo esté en el segundo y en el tercero. Si estuviese en el segundo, para que esté en el segundo, C sub 2 es negativo. C sub 1 es positivo. ¿Sí? Yo me imagino el triángulo acá, no lo voy a pintar. Y el ángulo phi sería toda esta parte. Bueno, usted podría encontrar el valor que bueno, lo voy a pintar aquí un momentico. Usted podría estar acá. Trabajando con C sub 1 y C sub 2. Y usted le pregunta a la calculadora y la calculadora le dice, sí, claro, yo le tengo phi. ¿Sí? Ojo, la calculadora no le va a dar este ángulo aquí donde está. Porque este cociente es negativo. La calculadora, ¿qué le va a arrojar? Le va a arrojar un ángulo negativo. La calculadora piensa que usted está trabajando en el cuarto cuadrante, no en el segundo. Entonces le va a arrojar este ángulo, pero aquí bajito. Usted lo necesita en el segundo. ¿Cómo arregla el problema? Fácil. Súmele pi unidades de medio giro y solucionar el problema. Entonces la fórmula no es simplemente arcotangente de C sub 1 y C sub 2. Puede ser este señor, lo que diga la calculadora, más pi. Eso sí está trabajando en el segundo. Si usted está trabajando en el tercero, va a pasar algo similar. Aquí estaría, en este caso, C sub 2 es negativo, C sub 1 es negativo. ¿Sí? Y aquí estaría el phi. Ambos son negativos, C sub 1 sobre C sub 2 es positivo. Usted le pregunta a la calculadora y la calculadora que le va a dar un ángulo positivo. Pero la calculadora va a suponer que usted está trabajando en el primer cuadrante, entonces le va a dar este ángulo. Usted lo necesita es en el tercer cuadrante, entonces ¿qué hace? Súmele pi. Solucionado el problema. Resumen. Bueno, ustedes a ver si está trabajando en el primero o en el cuarto. En ese caso, el ángulo es el que diga la calculadora. Pero si usted está trabajando en el segundo o en el tercero, el ángulo es el que diga la calculadora más pi unidades.
¿Cómo sabemos si estamos trabajando al lado derecho o al lado izquierdo? Bueno, la respuesta la tiene C sub 2. Si C sub 2 es positivo, usted podría estar trabajando en cualquiera de estos casos. Pero si C sub 2 es negativo, usted estaría trabajando en cualquiera de estos dos. Entonces, todo depende del signo de C sub 2. Entonces, aquí ya escribí la fórmula del phi. Entonces, phi, ¿quién es? El arcotangente de C sub 1 y C sub 2. O sea, lo que diga la calculadora, si C sub 2 es positivo. Pero si C sub 2 es negativo, es lo que diga la calculadora más pi. Esa es la fórmula. Bueno, ya encontrando el phi, ya uno podría hacer un bosquejo. Aquí hice un bosquejo de la situación. Oiga, aquí me quedó mal este dibujo. Este no sube hasta allá. Entonces, usted calcula la amplitud y con la amplitud usted sabe cuánto sube y cuánto baja la gráfica. Entonces, usted tiene un rango de movimiento de la función seno. Entonces, aquí para este bosquejo, pues, coloqué aquí, me imagino unas condiciones iniciales. Entonces, supongamos que inicialmente parte de una posición por debajo del punto de equilibrio. Es desde acá. El movimiento que hizo posteriormente es hacia abajo. ¿Qué hace que la masa baje más? Pues usted no lo soltó, porque si usted lo fuese soltado, de una vez cogería hacia arriba, hacia el equilibrio, pero lo pasaría. Nos quedaría por aquí. Entonces, ¿qué puede hacer que baje más? Pues aplíquele una pequeña fuerza, den un golpecito. Y ese golpecito, pues le da una velocidad inicial descendente. Ahora usted lo golpea hacia abajo para obtener una velocidad descendente. Entonces, por eso bajó. Tenga en cuenta que la masa no es que en realidad se mueva por la función seno, ¿no? La masa tiene el movimiento vertical, aquí arriba y abajo, sube y baja. Sube a unidades, baja a unidades, por toda la eternidad. Pero como la estamos haciendo en función del tiempo, pues a medida que pasa el tiempo, eso es lo que vemos. ¿Sí? Entonces arrancó acá, se le aplicó una velocidad descendente, llegó hasta un punto mínimo. Mire, ojo aquí, los mínimos se calculan con valores positivos. Y el máximo se calcula con valor negativo, porque lo negativo está arriba. Vean, y ahí está el movimiento, función senoidal. No hay nada que pare la masa. No hay nada que la detenga. No estamos considerando ninguna fuerza amortiguadora. Algo que la detenga. Listo. Esa es la teoría de movimiento no forzado, no amortiguado. Y la ecuación alternante o alternativa para poder trabajar muchos ejercicios. Algo importante, y eso lo he visto bastante tengo compañeros de física, le digo, oiga, ¿ustedes cómo trabajan esa partecita? Me dicen, no, pues nosotros llegamos aquí y en realidad, ¿sí? Y en realidad no encontramos el C1 y C2. Eso lo saltamos. Nos vamos de una vez a la ecuación alternativa. ¿Dónde la puse? Bueno, aquí. ¿Sí? En teoría, usted encontró el beta cuando resolvió la ecuación auxiliar. O sea, beta se conoce. Lo que no se conoce es A y phi. ¿Cómo hago para encontrar el A y el phi? Ah, bueno, aquí es donde reemplazo las condiciones iniciales. Y con dos condiciones, pues encuentro el valor de A y phi. No, así no debería hacerse las cosas. ¿Por qué no sirve tanto? Bueno, con las condiciones usted puede encontrar el valor de A. Pero el de phi sí es complicado. Porque para encontrar phi usted tiene que sacar arco tangente. Y como vimos, la fórmula del arco tangente depende de cómo usted trabaje. De pronto hay que sumarle pi. De pronto no hay que sumarle pi. ¿Sí? Entonces, irse de una vez a esta ecuación sin encontrar C1 y C2 y reemplazar las condiciones acá, puede ser que usted cometa un error. Es mejor hacer el proceso completo.
Porque si usted trabaja de esta forma, en esta forma, vimos de dónde va a salir la ecuación. Sabemos que hay que trabajar con un triángulo y tenemos las condiciones para saber si hay que sumarle pi o no hay que sumarle pi. Y con esto no le va a quedar mal el ejercicio. Entonces, para que lo tengan presente. Este es el modelo, así es como se debería trabajar. Bueno, ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. No vamos a hacer todas las numeraciones, tiene demasiado, eso es un abecedario completo. Ese es un ejercicio del taller, entonces me perdonarán, ¿no? Y estarle gastando a ustedes los ejercicios. Luego se quedan sin nada que hacer. Bueno, de aquí vamos a hacer, yo creo que unos 2 o 3. Y explicamos una partecita de cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Bueno, dice, una masa que pesa 64 libras, nos dan el peso. Está en unidades de libra. Pues, bueno, hay que trabajar con libras, con slug, con pies. La gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Aquí ya tenemos información importante. Estira un resorte 0.32 pies. Lo estira. O sea, están utilizando el peso para estirar el resorte. O sea que con el peso vamos a encontrar la constante de resistencia, la constante de proporcionalidad del resorte. ¿Sí? Y nos están dando la elongación. Aquí ya con esta información podríamos encontrar el valor de K. ¿Sí? Y dice también, la masa inicialmente se libera desde una posición que está 8 pulgadas. Ojo, dice pulgadas. Estamos trabajando con pies. Hay que hacer conversión de unidades. Por encima de la posición de equilibrio. Encima se toma negativo. Con una velocidad descendente hacia abajo. Yo encima dije que positivo, no, encima es negativo, ¿no? Y velocidad descendentes hacia abajo es negativo, positivo. ¿Sí? Eso ojo aquí con las palabritas, ¿no? Cosas para tener en cuenta. Bueno, primero las unidades. Libras. Y la masa. El peso de la masa nos sirvió para estirar el resorte. Entonces, se utiliza para encontrar la constante K. Y aquí nos dice por encima, descendente y pulgadas. Cosas para tener en cuenta. Listo. Vamos a escribir la información que nos da el ejercicio. Entonces, peso, 64 libras. Elongación, 0.32 pie. Y lo otro son condiciones iniciales. 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. O sea que en el tiempo cero, la posición es 8 pulgadas por encima. Entonces se toma negativo, ¿no? Pues, encima de la posición de equilibrio. Por eso el signo. Y la otra condición, que es en el mismo tiempo, es que la velocidad, simplemente voy a denotar la velocidad como x'. Es 5 pies por segundo y es una velocidad descendente. O sea, eso es positivo. Por lo general uno no escribe positivo, pero aquí simplemente lo coloco para escribir la palabra descendente, ¿no? 5 pie segundo. Entonces el más es por ser velocidad descendente. Subrayo ahí el más. Listo, esa es la información. En el enunciado no nos dicen que el sistema está sumergido en un líquido, que estamos considerando la resistencia del aire para que sea amortiguado. O sea, amortiguamiento no hay.
No nos dicen que hay una fuerza externa que acelera el sistema. Alguien moviendo el soporte. Entonces, forzado tampoco es. Eso es todo lo que nos dicen. Entonces, ¿qué tenemos? Movimiento no forzado, no amortiguado. Entonces, trabajamos con nuestra ecuación. Ecuación m x2' más kx igual a 0. Listo. ¿Qué necesitamos encontrar m y k? ¿Quién nos ayuda para eso? El peso. Todo se hace con el peso. Bueno, todo no. En este ejemplo, todo se hace con el peso. Entonces, con el peso podríamos encontrar la masa. Voy a escribir aquí primero. Vamos a hallar la masa. Para la masa, utilizamos la fórmula que dice que peso es igual a masa por gravedad. Es decir, que la masa es igual a peso sobre gravedad. Peso es 64. Estamos trabajando en libras. La gravedad es 32. Eso nos da 2. 2 es plug. Listo. Tenemos el valor de m. Y para la constante de resistencia del resorte, eso se midió a partir del peso. Peso es igual a K por S. ¿Sí? Y aquí despejamos K. K es W sobre S. Peso es 64. S mide 0.32 pies. Eso nos da 32 sobre 200, 32 sobre 100, 200. Ya utilizamos las condiciones para tener nuestra ecuación. Bueno, la información para la condición, ¿no? Ya nos quedaría reemplazando 2x2' más 200x es igual a 0. Ya la podemos simplificar un poco, ¿no? Podemos dividir todo por 2. Listo, para que quede más simple. Ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes, lineal, homogénea, coeficiente, ya había hecho coeficientes constantes, ecuación auxiliar. Trabajamos en términos de n. Segunda derivada, n al cuadrado, más 100 veces, sin derivada, sin n. Ah, listo. Igual a 0. Sabemos que la solución es un complejo, mejor dicho, en realidad es un imaginario, ¿no? Un complejo sin parte real. Despejamos el n. N es más o menos la raíz de menos 100. Raíz de menos 100, 10i. Listo. Y aquí tenemos el valor de beta. Bueno, voy a escribirlo completo. Alfa vale 0, beta vale 10. Alfa 0 quiere decir que no hay exponencial. Beta igual a 10 dice que hay trigonométricas. Voy a escribir las dos soluciones. Primera solución, coseno de beta t. Y segunda solución, seno de beta t. Combinamos y tenemos la solución general. Listo. Ya tenemos la familia biparamétrica. Y ahora vienen las condiciones iniciales. Y afortunadamente estamos trabajando en tiempo cero. Entonces nos va a quedar muy fácil. Entonces, primera condición, en el tiempo cero, la posición es de, ya se me olvidó, 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. Menos 8 pulgadas. Bueno, toca hacer la conversión antes de reemplazar, ¿no? Sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas. Pulgada a pulgada nos queda 8 sobre 12. Vamos a sacar cuarta, eso es 2 tercios. Con el menos, menos 2 tercios. Eso nos va a dar el valor de C1, ¿no? Eso uno reemplaza. Ese es C1.
reemplazando, porque estamos en el tiempo cero, nos queda menos 2 tercios igual a C sub 1, coseno de 0, más C sub 2, seno de 0. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Conclusión, C sub 1 es menos 2 tercios. Ya lo había dicho. Listo. Nos quedó la primera ecuación trivial. Como ya conocemos C sub 1, lo podemos reemplazar de una vez. Y el modelo nos va quedando de la forma menos 2 tercios coseno de 10t más C sub 2 seno de 10t. Listo. Entonces, primera condición, posición. Segunda condición, velocidad. Toca ir a la velocidad, que es la derivada de la posición, ¿no? Entonces toca derivar para poder reemplazar la segunda. Bueno, derivada de coseno menos seno. Con el menos del 2 tercios, entonces queda positivo. Nos queda seno de 10t. Por la interna, que es 10. Eso nos queda 20 tercios. Bueno, en realidad esta partecita no es importante porque ahorita la vamos a reemplazar por 0. Y todo esto se va a ir. Lo importante es esta parte. Derivada de seno, coseno. De 10t por la interna que es 10. Allá afuera había un C sub 2. Ojo, no van a decir que 10 veces C sub 2 es igual a C sub 2. No, este C sub 2 no absorbe el 10 porque el C sub 2 ya aparece arriba. Esto que dejarlos indicado. Listo. Y ahora sí podemos reemplazar la segunda condición, que es la de la velocidad. Recuerde que derivamos porque la derivada de la posición es la velocidad. Y reemplazamos la condición. En el tiempo cero, la velocidad era de 5 pies. Bueno, x' vale 5. Y ahí encontramos el valor de C sub 2. Esta primera parte que viene acompañando a seno desaparece. Y nos queda 10 C sub 2 coseno de 0 que vale 1. ¿Sí? Eso es lo bonito en el tiempo cero. Quedan ecuaciones triviales. Si nos dieran el mismo ejercicio, pero nos dijeran la posición en un segundo es tanto, pues entonces ahí sí vamos a tener un sistema de 2 por 2. Bueno, de aquí despejamos el C sub 2, eso es 5 décimos, que es igual a 1 medio. ¿Sí? No se le olvide los signos, hay que tener cuidado con eso. La posición era negativa, la velocidad era positiva. Por lo tanto, ya tenemos el modelo. X es igual a menos 2 tercios coseno de 10t más 1 medio seno de 10t. ¿Sí? Ese en realidad es el numeral A. El numeral A nos dice encuentre el modelo. Ese era el numeral A. Con ese numeral uno podría hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, nos podrían decir, oiga, cuando t es pi segundos, a los pi segundos, ¿dónde se encuentra la masa? O sea, esa es evaluación de función. Reemplace t por pi y encuentra x. ¿Sí? Entonces, con esa también podríamos hacer otro tipo de ejercicios. Es más, el numeral b se puede resolver con esta partecita. Numeral b. Vamos a hacer el b. El A se encuentra en la ecuación del movimiento. Listo. B. ¿Cuál es la magnitud y el periodo del movimiento? La magnitud, yo dije magnitud, la amplitud. ¿Sí? No necesitamos la ecuación alternante para solucionar ese problemita.
Nada, hay un minutico ahí para que lo resuelvan y me cuentan ahorita. Ya vuelvo. ¿Listo? Amplitud. Raíz de C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. Calculémoslo aquí rápidamente. C sub 1 menos 2/3 al cuadrado más C sub 2 un medio. 4/9 un cuarto. Muy bien. 5/6. Periodo. Bueno, para el periodo necesitamos es el ángulo.
Aquí está con términos de seno y coseno, ¿no? Pero tienen el mismo ángulo, ambas tienen el mismo periodo. Y tienen el mismo periodo de la función alternante, ¿no? Porque la función alternante también es beta t. Entonces, para el periodo, pues la fórmula del periodo de una función trigonométrica es lo más simple del mundo. Nuestro periodo depende de beta. Entonces sería periodo normal de seno, 2pi. Y lo dividimos por beta. Fórmula de periodo. En este caso nos daría 2pi, beta nos dio 10, ¿no? Pi quintos. Pi quintos, eso es 0 punto algo. O sea que en menos de un segundo, la masa ya de un ciclo completo subió, bajó, volvió a la misma posición. ¿Sí? O sea, ya hizo un recorrido. ¿Dónde está la gráfica? ¿Sí? Hizo este recorrido, por ejemplo. En menos de un segundo. O sea, eso se está moviendo rápido. En realidad. Bueno. ¿Cuántos ciclos completos habrá cubierto la masa al final de 3 pi segundos? Bueno, eso tiene que ver con la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Está muy fácil. ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio cuando se dirige hacia abajo por segunda vez? ¿En qué momento la masa alcanza su desplazamiento extremo? En cualquier lado. Nos piden momentos para posiciones específicas. Las posiciones clásicas, punto de equilibrio, y extremos, máximos y mínimos. ¿Sí? Y nos piden no solo, aquí nos piden algo particular, ¿no? Posición de equilibrio cuando la masa se dirige hacia abajo por segunda vez, en un tiempo específico. Y esta sí es en tiempo general. Extremos en cualquier lado de la posición de equilibrio. ¿Cuándo llega al máximo? ¿Cuándo llega al mínimo? Pues uno sabe que aquí mirando la gráfica, gráfica. Este es el mínimo, este es el máximo, nuevamente mínimo, máximo. ¿En qué tiempos? En infinitos tiempos. En esas preguntas toca resolver una ecuación trigonométrica. Nos dan X, nos piden T. Hay que despejar T. Entonces, para poder hacer uno de esos ejemplos, hablemos cómo se resuelve una ecuación trigonométrica, en este caso con seno. Entonces, vamos a mirar la ecuación trigonométrica. En este caso, tocaría trabajar con la ecuación alternante. La ecuación alternante es de la forma A, seno de beta t, más phi. Ahorita la buscamos. Igual a una posición fija. Puede ser punto de equilibrio, puede ser máximo, puede ser mínimo. Simplemente lo voy a llamar acá un valor X sub 0, un valor fijo. ¿Sí? O utilicemos otra letra. Igual a A minúscula. Y en este caso necesitamos despejar el T. Toda ecuación trigonométrica tiene su forma de resolver. No es lo mismo trabajar con seno que con coseno ni con tangente. Todas tienen algo en particular para trabajar. Bueno. Nos piden una posición. Digamos que la masa se encuentra inicialmente, bueno, o queremos saber cuándo la masa alcanza una posición A. ¿En qué tiempo? Entonces, ¿para qué? Aquí la pregunta es, ¿en qué tiempo X es igual a A? Entonces, usted se va al modelo, la ecuación alternante, y reemplaza X por A. ¿Qué hay que hacer? Despejarte. Entonces, vamos a aprender a despejar T en una trigonométrica, por si alguien no sabe cómo es. Bueno, primero el A, la amplitud pasa a dividir, ¿no? Aquí todo normal. Nos quedaría seno. Seno pasa al otro lado como arcoseno, ¿no?
Y al lado izquierdo nos quedaría beta t más phi. Bueno, hasta aquí nada raro. Me dice, no, arcoseno de a sobre a. Lo coloco en la calculadora y la calculadora arroja un valor. Tenga presente que pasa lo mismo con tangente. La calculadora arroja un valor, pero puede ser que usted necesite otro. Entonces, para saber si es el de la calculadora o es otro valor, en realidad siempre existen dos valores cuando usted trabaja con los arcos. Bueno, casi siempre existen dos valores. Y eso se puede evidenciar cuando usted trabaja en el círculo unitario. ¿Sí? Olvidémonos un momentico que estamos en masa resorte, que lo positivo es hacia abajo y lo negativo es hacia arriba. Pensemos en un sistema normalito, XY. Y hacemos el círculo unitario, que es donde nace la función seno y coseno. Bueno, ahí más o menos. XY. Si usted trabaja con arcoseno, seno tiene que ver con el eje Y, ¿no? Y todo depende de A sobre A. Bueno, la amplitud siempre es positiva. Esto depende de la. Y usted hace, bueno, A sobre A nos da un numerito, ese numerito puede ser positivo, puede ser negativo. Voy a pintar aquí el caso donde estemos aquí parados. Este punto simboliza A sobre A. Entonces, para ese valor, usted necesita un ángulo. Por lo general, en el círculo unitario, van a haber dos ángulos que sirven. Entonces, simplemente hago una línea paralela al eje X. Y esa línea paralela al eje X que pasa por el punto A sobre A, corta el círculo en dos punticos. Y en esos dos punticos, desde el origen, trazo una línea. Aquí va a darnos un ángulo. Voy a llamar teta sub 1. Ese es el que da la calculadora. De aquí voy a escribir, esto es teta sub 1. Ese es el valor que da la calculadora. Pero no es el único ángulo. Está el otro ángulo del círculo. El que no da la calculadora. Sería este giro. Ese lo voy a llamar, voy a poner por aquí teta sub 2. Entonces, arcotangente A sobre A también puede darnos teta sub 2. Bueno, teta sub 2 se puede encontrar a partir de teta sub 1. Porque este teta sub 2, bueno, este ángulo que está aquí en este pedacito es el mismo teta sub 1. ¿Sí? Esto tiene que medir en radianes, pero para entenderlo un poquito mejor, supongamos que lo tenemos en grados. Supongamos que teta sub 1 vale 30. Entonces, ¿cuánto mediría teta sub 2? Si esta partecita vale 30, ¿cuánto es este giro? ¿Cuánto? 150. Bueno, por ahí ya me dijeron, segundo cuadrante. Si lo estamos mirando en grados, el segundo cuadrante va desde 90 hasta 180. Eso es, A es 180, restándole 30. Entonces 150. ¿Ve? Eso si estuviera en grados, pero estamos en radianes, lo mismo. En vez de 180, utilice pi. Entonces, teta sub 2, el ángulo que no le da la calculadora, en realidad sería teta sub 1, que diga pi menos teta sub 1. Esos son los ángulos principales. Y con esos ángulos principales vamos a crear familias. ¿Sí? Entonces, por el momento vamos en lo siguiente. Beta t más phi nos está dando por un lado teta sub 1 y por el otro lado teta sub 2, que es pi menos teta sub 1. Los ángulos. Esos se llaman los ángulos principales.
Si estuviéramos trabajando con coseno, la fórmula sería diferente. Bueno, con coseno es más fácil, porque el arco coseno, la calculadora le da un ángulo, teta sub 1. ¿Cuál es el otro? El mismo, pero con signo contrario. El otro es menos teta sub 1, entonces con coseno es el más fácil. Si estuviéramos trabajando con tangente, uno es teta sub 1 y el otro es teta sub 1 más pi. Eso sí lo vimos ahorita. Entonces cada función pues tiene su fórmula para encontrar el segundo. Bueno, nosotros sabemos que esto va a tener infinitas soluciones. Usted tiene por acá el dibujito, usted quiere, ¿dónde está el círculo? Bueno, la función seno. Pongamos que usted quiere que conocer los tiempos es donde pasa por este puntico. Pues usted pasa una línea, aquí lo corta, aquí lo corta, aquí lo corta, aquí lo corta, infinitos cortes, ¿no? Debe haber infinitas soluciones. La calculadora no le da las infinitas. No, mentira, las online sí dan las infinitas soluciones. Eso es lo bonito. La calculadora online sí le hace la tarea completa. Usted coloca eso en una calculadora online y le da a la familia. Pero pensando que en algún día usted tiene que volver a la presencialidad, ya no puede utilizar la calculadora, usted debe saber cómo entender las familias. Bueno, con los ángulos principales creamos la familia. Entonces una solución es teta sub 1. Ojo, todavía no he despejado la t, ¿no? Todavía falta ese pedazo, pero eso todavía no se hace. Con el teta sub 1, si damos un giro de más, volvemos a teta sub 1. Esa sería otra solución. Teta sub 1 más pi. Más 2pi, que diga. Teta sub 1 más 4pi. Teta sub 1 más 6pi. Y podemos hacer giros y por cada giro una solución. Esos giros podrían ser antihorarios para que sean positivos o pueden ser horarios para que sean negativos. Y lo mismo hacemos con teta sub 2. Entonces, le damos giros y giros. Entonces sumamos giros y giros. Entonces con 2pi, y le voy a colocar la letra acá, tanto arriba como abajo. Y ahí creamos la familia. ¿Cómo se crean las familias? Con parámetros. Ah, el parámetro es K. K toma valores enteros. Positivos o negativos. Esos son giros. ¿Sí? Y le coloco el 2pi porque estamos trabajando con seno. El periodo normal de seno es 2pi, el periodo fundamental. Entonces por eso es 2pi. Si estuviéramos trabajando con tangente, no sería 2πk, sería ¿cuánto? ¿Cuánto es un giro en tangente? ¿Cuánto es un periodo? Esa está fácil. Periodo de la función tangente. Me asustan cuando no responden de una de las preguntas básicas. Bueno, el periodo de la función tangente es pi. Cada pi unidades se repite. Por lo tanto, ahí sería, si estuviéramos con tangente, sería pica, múltiplos de pi. Listo. Ya sumándole los giros, ahí sí es que uno despeja la t. Entonces, ¿quién es t? Teta sub 1 más 2πk menos phi sobre beta. Y abajo, pi menos teta sub 1 más 2πk sobre beta. Y entonces aquí lo que quedamos son dos familias. Familia 1. Ah, me faltó el menos phi, ¿no? Familia 1, familia 2. Hay dos familias de soluciones. Hay unos casos extremos. Hay casos extremos en donde no hay dos familias.
¿sí? Donde usted traza la línea y el círculo no se corta en dos puntos. ¿Cuáles serían esos casos extremos? ¿Cómo puedo hacer una línea paralela al eje X y que el círculo se toque solo en un punto? ¿Sí es posible? ¿O toda recta es secante para el círculo? ¿Los círculos no tendrán rectas tangentes? Ahora sí me asustaron aún más. Bueno, si usted traza una línea aquí arribita, en el máximo del círculo, entonces las dos familias se van a unir. En realidad va a ser una familia. Bueno, y de todas formas en la fórmula se ve. Porque si usted toma este punto, la calculadora le da primero este ángulo que sería pi medios. Pi medios. ¿Cuál sería el segundo? Pi menos pi medios. Ah, nos vuelve a dar pi medios. Entonces nos da el mismo valor dos veces. Entonces no son dos familias, no son dos ángulos principales, sino uno. Por lo tanto, ahí se va a crear solo una familia. Sirve para el máximo, sirve para el mínimo. En el mínimo también hay solo una familia. Entonces, cuando estén buscando extremos, máximos o mínimos, solo hay una familia. Aguanto escribir eso. Entonces, en el máximo o en el mínimo, solo hay una familia. ¿Sí? O las dos familias son iguales. Se vuelve una familia. No voy a escribir que solo hay una familia. O un ángulo principal, ¿no? Por lo tanto, solo una familia. Y hay un caso particular bonito, que es el otro típico que a uno le piden, el punto de equilibrio. Ahí pasa algo muy bonito. Y que todos los ejercicios de esto le piden en máximos, en mínimos o en puntos de equilibrio. Cuando nos dicen punto de equilibrio es porque la posición es cero. Y cuando nos dicen posición cero es porque la masa se encuentra acá, en todo el origen, ¿no? Si usted traza la línea paralela al eje X, ese mismo eje X va a tener dos cortes, aquí y aquí. Entonces en la posición cero, en el punto de equilibrio. Entonces, acá el ángulo que da la calculadora, que sería 0. ¿Cuál es el otro ángulo? Tienes teta sub 2. Pueden aplicar la fórmula, si quieren. ¿No? Bueno, parece ya se fueron. Teta sub 2 según la fórmula es pi menos teta sub 1. Ah, pi. Es más, ahí se ve en la figura. Está pi unidades. ¿Sí? Esos son los principales. Entonces usted tendría que, bueno, tendría 0 y tendría pi. A este señor le suma el 2 pi k, a este señor le suma el 2 pi k y empieza a crear las dos familias. ¿Qué tienen en particular estos puntos en el círculo? Pues esos puntos
Están a la misma distancia. Y usted puede ir de un punto al otro por el círculo. ¿Sí? O sea, cuando usted empieza a crear las familias que hace, del 0, giro, giro, giro. De pi, giro, giro, giro. Da giros completos. Pero en este caso particular usted puede decir, oiga, pero ¿por qué no vamos y visitamos a la otra familia? Se puede porque de 0 para ir a este lado podemos girar pi unidades. Y esas pi unidades son las mismas que usted necesita para ir de la familia 2 a la familia 1. Entonces podemos tener un giro fijo para ir a visitar a las dos familias. Entonces, mientras que usted gire, mientras que haga medio giros, pasa de la familia 1 a la familia 2, de la familia 2 a la familia 1. Está compartiendo con las dos familias y está creando una gran familia. Cosa que no pasa cuando usted tiene este dibujito, ¿no? Pasar de la familia 1 a la familia 2, el giro es pequeñito. En cambio, la familia 2 para la familia 1, ese giro ya no es el mismo. Ya es un giro más largo. Giro pequeño, giro largo. No se pueden mezclar. En cambio aquí, las dos familias sí se pueden mezclar. Entonces, las dos familias se mezclan. Con medios giros. Y entonces simplemente tomamos uno de los dos principales, el más fácil, que es el 0. Y al 0 le sumamos medios giros, o sea, pi unidades, ¿no? Pi k. O sea, esto nos da pi k. Y con esto tenemos la mezcla de las dos familias. Ahí están las dos familias juntas. Por lo tanto, aquí la fórmula se coloca más sencilla, ¿no? Simplemente es pi k beta t más phi igual a pi k. Bueno, voy a escribir primero la ecuación como era, ¿no? Ahí vamos. Entonces tenemos que beta t más phi es igual en este caso simplemente a pi k. Y aquí podemos despejar el t. Y estamos trabajando con las dos familias. Entonces queda más fácil la solución. Y esa es la ecuación para el equilibrio. Los típicos. Bueno, justo en el ejemplo, en este que nos piden trabajar con esa fórmula. ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio cuando se dirige hacia abajo por segunda vez? Bueno, esa es la fórmula para las infinitas soluciones. Esta es la de. Voy a aprovechar que ahí tengo la fórmula en la mano y simplemente, como estamos hablando de punto de equilibrio, ya hicimos la tarea completa, nos queda que t es igual a pi k menos phi sobre beta. Ya la tenemos. Esto nos daría pi k menos el phi, ya lo calculamos, ¿no? Para nuestro ejemplo. No lo hemos calculado, mentiras. Toca hacer operaciones. Además, aquí es bueno tener la ecuación alternante. Pues saquemos la ecuación alternante para poder reemplazar. Alternante. Bueno, recordemos que la ecuación alternante es amplitud, seno de beta t, más phi. Ya calculamos la amplitud, fue 5/6. No sé, sí, 5/6. Beta era 10. Simplemente nos falta encontrar el phi.
que también está en la fórmula del punto de equilibrio. Para phi, recuerden que phi nace del arco tangente de C sub 1 sobre C sub 2. Dependiendo de la posición, ¿no? De C sub 2. Esto es arco tangente de C sub 1. C sub 1 era menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y C sub 2 era un medio, ¿no? Menos 2 tercios y un medio. Un medio, que es C sub 2, es positivo. Quiere decir que lo que diga la calculadora. Eso es arcotangente de menos 4. ¿Cuánto es arcotangente de menos 4? ¿Verdad que debe estar en radianes? Ah, de menos 4 tercios, ¿no? $93, bueno, aproximadamente. Entonces ya con eso tenemos la ecuación alternativa. Eso nos queda 5 sextos de seno de 10t menos 0.93. Si C sub 2 fuese sido negativo, se le suma pi. Listo. Es bueno hacer un bosquejo para poder hacer la solución. Voy a hacer un bosquejo aquí rapidito y por encima, sin tanto detalle. Voy a colocar aquí esta línea, la línea del equilibrio, el eje T. Voy a colocar aquí el eje X, que es de la posición. Pero me quedó muy pequeñito. Voy a colocar una gotica más largo. Bueno. Recuerde que arriba está lo negativo, abajo está lo positivo. Inicialmente parte de un punto que está por debajo de la posición de equilibrio, ¿no? Era de menos 8 pulgadas, que habíamos dicho que eso era 2 tercios. Bueno, y la amplitud, voy a poner primero la amplitud para el dibujo, 5 sextos. Voy a simbolizar aquí, bueno, esto es lo negativo, menos 5 sextos, y abajo sería 5 sextos. Entonces aquí tenemos el rango por donde se desplaza la función seno. Y el 2 tercios era por encima de la posición de equilibrio, ¿no? Es partida de por acá. Nos decía que la velocidad era descendente. O sea que ese señor, me imagino una flechita de velocidad hacia abajo. Y eso nos indica cómo vamos a desplazarnos, ¿no? Porque es que aquí hay dos opciones desde que partimos. O subimos a la línea o bajamos de una vez. Eso lo decide la velocidad. La velocidad es hacia abajo, entonces inicialmente de una vez baja. ¿Sí? Y voy a hacer aquí un bosquejo, algo ahí por encimita. No tiene que quedar bonito. Es más, lo voy a hacer feo a propósito. Para que no le pongan tanto detalle a un simple bosquejo. Bueno, dije que lo voy a hacer a propósito, pero ya me estaba pasando de lo feo. Bueno, en realidad, si uno lo hace con GeoGebra, por ejemplo, esas líneas son bien pegadas, ¿no? Porque vimos que el tiempo de hacer un periodo era pequeño. Entonces eso sube y baja rápido. Quedan líneas casi pegadas. Bueno, es un bosquejo ahí por encima para guiarnos. Entonces, aquí empieza la partícula. Ahí nos dicen cuándo pasa por la posición de equilibrio por segunda vez de forma descendente. Esta es la primera vez en forma descendente que pasa por el equilibrio. Pasa por el equilibrio. Y esta sería la segunda vez en forma descendente que pasa por el equilibrio. O sea, este es el tiempo que nos están pidiendo.
Entonces nosotros nos vamos a la ecuación, ya tenemos todo montado, simplemente ya tenemos el t, listo. Lo único que nos faltaba aquí para empezar a trabajar era reemplazar el beta y reemplazar el phi. Ya tenemos todo ahí a la mano, todo servido. Pica menos phi sobre beta. Ya hicimos la tarea. Y empezaría uno a darle valores acá. Necesitamos los primeros tiempos positivos. Por lo general, cuando usted tiene una ecuación de este tipo, usted arrancaría con k igual a menos 1. A veces con k igual a menos 1, a veces alcanza a dar positivo. En este caso, no, porque nos quedaría menos pi, que es 3 punto algo, o menos 3 punto algo más 0.93. No, eso da negativo. T es negativo. La que ahí no empieza. Bueno, cuando k vale 0. Cuando k vale 0, ahí sí t es positivo. Ese es el primer valor. Entonces nos vamos aquí. Este primer corte es cuando k vale 0. K vale 1. Y el que necesitamos es cuando k vale 2. K vale 0. K vale 1. K vale 2. Es el que nos piden. Entonces simplemente se valora en 2. Entonces nos quedaría 2pi más 0.93 sobre 10. ¿Cuánto es aproximadamente? 0.72. Eso está en segundos. Ahí está la respuesta. Ahora, con esa fórmula que usted tiene de equilibrio, en realidad ya tiene todo. Usted puede encontrar máximos y mínimos. Una que le piden a U, ahí es encontrar todos los tiempos en donde pasa por los extremos. Todos los tiempos en donde alcanza el valor mínimo y el máximo. Ahora usted necesita una fórmula en términos de K, una familia. Si usted tiene la del equilibrio, soluciona el problema. ¿Por qué? Bueno, porque con k igual 0, k igual 1, en toda la mitad de los puntos de equilibrio para esta gráfica vamos a tener el mínimo. Y teniendo el primer mínimo, ya tiene todos. Simplemente súmele el periodo y el periodo, múltiplos del periodo, y tendría los mínimos. O aún mejor, del mínimo, en vez de irse a un periodo completo, váyase medio periodo. Y cuando usted se mueve medio periodo, tiene el máximo. Medio periodo, el mínimo. Y ahí sí estarían todos. ¿Sí? Entonces, tiempos de los extremos. Ese es el punto, el E. De los extremos. Ya se hizo la tarea, no hay que solucionar más ecuaciones. Simplemente voy a hacer el pedacito de la gráfica. No, me voy a traer la gráfica, que es más fácil. Pero tengo que borrar. Entonces, con k igual 0, con k igual 1, tenemos los primeros cortes, se va a toda la mitad y encontraría el mínimo. Y entre el mínimo, váyase medio periodo, el periodo era pi décimos, ¿no? Ese era el periodo. Medio periodo es pi veinteavos. Era pi quintos. Entonces, de acá a acá hay medio periodo. O sea que es pi décimos, medio periodo.
Y de medio periodo, en medio periodo, usted encuentra extremos, máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces, entre la mitad de los dos puntos de equilibrio inicial, encuentra el valor mínimo. Bueno, se encuentra el primer tiempo, ¿no? Del mínimo. Sume múltiplos de medio periodo y encuentra todos los extremos. Sumando múltiplos de medio periodo, obtenemos los tiempos de los extremos. Listo. Fórmula, ahora sí, volvemos a la fórmula. Aquí la tenemos. Reemplazamos por 0 y reemplazamos por 1, ¿no? Entonces, cuando K vale 0, T es igual a 0.93 sobre 10. Voy a dar hace un momentico. Y cuando K vale 1, nos da que T es igual. Aquí lo voy a llamar T1 y T2. A pi más 0.93 todo sobre 10. Y sacamos el punto medio, ¿no? Valor entre ellos, que es la suma dividida entre 2. Entonces, T1 más T2 sobre 2, punto medio. La suma nos daría pi más 2 veces 0.93 sobre 10. Y ese es el tiempo, voy a llamar algo especial, T sub m, no sé, del mínimo, bueno, el máximo también podría ser, ¿no? T sub m, es el primer tiempo mínimo. Y a este señor que hacemos, pues lo que dijimos, le sumamos, entonces, o lo voy a llamar de una vez porque aquí voy a tener la fórmula. No voy a llamar a este señor, sino voy a escribir la fórmula. Entonces, el tiempo de los extremos es pi. ¿Cuánto da 2 por 0.93? Quiero hacer solo esa operación. Sí. 1.86. Voy a dejar así indicado que sea más bonito. Y entonces, decimos que les íbamos a sumar múltiplos de medio periodo. Y medio periodo era pi décimos. Ah, bueno, ambos tienen el 10. Eso se puede escribir más bonito. Entonces puede escribir como pi que multiplica k más 1. O k más 1 multiplicado por pi. Más 1.86 sobre 10. ¿Sí? Y así se ve bonita la fórmula. Bueno, ahí se hizo bastantes de ese numeral.
Y con eso ya barrimos la parte de movimiento no forzado, no amortiguado. La otra clase vamos a trabajar movimiento amortiguado. Entonces trabajamos movimiento críticamente amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, forzado y no forzado. Y ñapa, circuitos. Eso sale en una clase. Profe, una pregunta. ¿Usted ya pudo mirar lo del recorte del semestre? ¿Qué tanto nos afectaría para lo de las notas y los temas? Bueno, estaba por ahí hablando con los compañeros. Se le preguntó también al profesor Oñate, que es el coordinador de ecuaciones, qué podíamos hacer para finalizar el semestre. Y él simplemente, bueno, prácticamente lo que dijo es que tratáramos de dar un buen final, que cada uno colocara las condiciones que necesitara para terminar el semestre. Entonces, bajo esas condiciones, pues yo creo que lo que podríamos hacer es hacer los 4 parciales, o sea, sumándoles de escuela, prácticamente imposible, ¿no? Eso es fusilar a todo el mundo. No sé, yo pensaría en hacer los 3 parciales iniciales y como parcial de escuela colocar el promedio de las otras notas. Sí, el promedio de lo demás. Profe, ¿y Y para el siguiente parcial ya habría fecha? para el parcial que viene ya tenemos fecha, habíamos dicho, la primera semana del otro mes. Esa es, O sea, algo así como el 5, creo que cae la otra semana. Bueno, la primera del de 4 al 8. Del 4 al 8. Esa era sí, nuestra por primera eso. semana. Nuestra clase sería el 5. ¿Eh? Y la final, hay que tener ya listas las notas por tarde del 22, ¿no? Ahí ya estarían montadas las notas. O sea que las clases irían hasta el 15, ¿no? Ya la última semana no se puede hacer parciales porque no tiene sentido. A esa fecha ustedes me imagino que están todos los días llorando y presentando parciales y tomando mucho tinto. Sí, en esa semana. En esa semana donde todos deben estar, que ya no pueden, en esa semana. Eso es lo bonito de la semana de parciales. El día del parcial. Y el tercero, ahí miramos, pues yo se lo entrego completo el taller, pero obviamente no vamos a trabajar todo el tema. No creo que alcancemos a terminar todo. Pero de ahí escogeríamos algunos ejercicios. Algo que ya quede más suave, ¿no? Pensando que ustedes ya este semestre para el otro mes van a estar agotados, muertos, exhaustos. Sí, entonces ya sería un taller suavecito, algo más que todo simbólico. Hasta modelamiento.